A primera vista, José Ron parece el hombre que todos creen conocer. El galán perfecto de las telenovelas. El rostro que millones asocian con el amor eterno. La mirada que promete quedarse para siempre. Pero, ¿y si todo eso fuera solo un papel? ¿Y si el hombre que mejor interpreta el amor en pantalla fuera, en realidad, alguien que huye de él en la vida real? Durante años, José Ron ha encarnado historias de pasión absoluta, de entrega sin límites, de promesas que desafían el tiempo. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras y el aplauso desaparece, queda una pregunta incómoda flotando en el silencio. ¿Por qué un hombre rodeado de afecto, éxito y admiración elige tantas veces la soledad? Hoy no hablaremos de escándalos ni de rumores fáciles. Hoy vamos a entrar en el territorio más difícil, el de un hombre que ha aprendido a protegerse justo cuando el amor se vuelve real. Quédate hasta el final, porque lo que hay detrás de José Ron podría cambiar por completo la forma en que entiendes el amor y la soledad. Después de esa pregunta que queda suspendida en el aire, es imposible no mirar hacia atrás y entender cómo José Ron se convirtió en el símbolo del amor ideal para toda una generación. Su ascenso no fue inmediato ni casual. Llegó a la televisión construyendo, paso a paso, una imagen que parecía hecha a medida del deseo colectivo. Sensibilidad, fortaleza, ternura y una intensidad emocional que traspasaba la pantalla. Cada personaje reforzaba la misma idea. José Ron era el hombre que sabía amar sin reservas, el que luchaba por la mujer que elegía, el que no huía cuando el conflicto aparecía. Con el tiempo, ese retrato se volvió casi incuestionable. Para el público, José no interpretaba al enamorado perfecto, lo era. Las historias de amor que protagonizaba se mezclaron con su identidad real, hasta el punto de borrar la frontera entre actor y persona. Pero ahí empieza la contradicción. Mientras sus personajes prometían eternidad, su vida privada se mantenía cuidadosamente fuera del foco. No había grandes declaraciones ni exposiciones sentimentales prolongadas. Como si, detrás del éxito y la admiración, existiera una distancia deliberada entre lo que mostraba en escena y lo que estaba dispuesto a vivir fuera de ella. Y es precisamente en esa grieta donde comienza a revelarse la verdadera historia de José Ron. Esa distancia entre el personaje y el hombre real no pasó desapercibida para quienes observaban con atención. Mientras el público veía a José Ron entregarse por completo al amor en la ficción, en su vida personal se repetía un patrón mucho más silencioso. Se le vinculó con distintas mujeres a lo largo de los años, relaciones que parecían comenzar con intensidad, pero que nunca lograban consolidarse ante los ojos del mundo. No hubo bodas anunciadas, ni promesas eternas, ni historias prolongadas bajo los reflectores. Todo aparecía y desaparecía con la misma discreción. Lo curioso es que no se trataba de escándalos ni de rupturas dramáticas. Simplemente las historias se apagaban. Como si, justo cuando el vínculo empezaba a exigir presencia real, algo se cerrara. Para muchos eso alimentó una narrativa fácil, el galán que no sabe comprometerse. Pero la realidad suele ser más compleja. En cada retirada temprana, en cada silencio prolongado, se percibe una elección consciente. Proteger algo que no está preparado para exponerse. José Ron parecía preferir el riesgo de la soledad antes que el peso de una relación observada, juzgada y reducida a titulares. Y esa decisión, repetida una y otra vez, empezó a dibujar el retrato de un hombre que ama, sí, pero bajo sus propias reglas. Con el paso del tiempo, ese patrón empezó a adquirir un significado más profundo. No era simple indecisión ni miedo superficial al compromiso. Detrás de cada retirada había una presión constante que pocos veían. La de encarnar, también fuera de cámara, al hombre perfecto que todos esperaban. José Ron no solo debía actuar el amor ideal, debía representarlo. Y esa expectativa pesa. Pesa cuando cada gesto es interpretado, cuando cada relación se convierte en una proyección colectiva, cuando amar deja de ser un acto íntimo y se transforma en una obligación pública.
En ese contexto, el vínculo afectivo deja de ser refugio y se vuelve escenario. Amar implica fallar, dudar, mostrarse frágil. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay espacio para la fragilidad? Poco a poco, José parece haber entendido que quedarse significaba exponerse a decepcionar, a no estar a la altura del mito que otros habían construido. Entonces aparece el verdadero temor, no el de amar, sino el de no saber sostener lo que el mundo exige que sea eterno. Así, irse a tiempo se convierte en una forma de control, una manera silenciosa de protegerse del abandono antes de que ocurra. Y en ese mecanismo, tan humano como doloroso, empieza a revelarse un hombre que no huye del amor, sino del juicio que lo rodea. Con ese miedo latente al juicio y a la decepción, la soledad empezó a tomar otro significado en la vida de José Ron. Ya no era una consecuencia indeseada, sino una decisión consciente. Mientras muchos interpretaban su silencio sentimental como un fracaso emocional, él parecía vivirlo como una pausa necesaria. En entrevistas breves y cuidadosamente medidas, dejaba entrever una idea que incomodaba a más de uno. Estar solo no siempre es estar incompleto. Para José, la ausencia de una pareja estable no representaba un vacío, sino un espacio de control, de calma, de equilibrio interno. Esa postura chocaba frontalmente con la narrativa tradicional que rodea a los galanes de televisión. El público espera conquistas, finales felices, historias que confirmen la fantasía. Pero José Ron se alejaba de ese guión. Elegía no prometer lo que no estaba seguro de poder sostener. Prefería el silencio a una relación expuesta, el retiro a una entrega condicionada por expectativas ajenas. Así, la soledad dejó de ser una carencia para convertirse en una forma de protección emocional. No era huida, era resistencia. Y en esa elección, tan incomprendida como firme, José empezaba a redefinir su propia idea de amor, lejos de la pantalla y más cerca de su verdad interior. Con el tiempo, esa resistencia silenciosa lo llevó a un punto de inflexión inevitable. Después de años de ritmo intenso, grabaciones constantes y una imagen pública siempre en movimiento, José Ron empezó a detenerse, no de manera abrupta, sino casi imperceptible. Menos apariciones, más pausas, más tiempo lejos del ruido. Como si, por primera vez, se permitiera escuchar lo que había estado acallando durante años. Ya no se trataba de huir ni de protegerse, sino de enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Quién es uno cuando deja de cumplir expectativas ajenas? En ese proceso, José comenzó a mirarse sin el filtro del personaje. Descubrió cansancio, pero también claridad. Entendió que vivir para sostener una imagen termina erosionando la identidad. No hubo declaraciones dramáticas ni anuncios solemnes. Solo una transformación interna, lenta, profunda. Aceptar que no debía demostrar nada, que no estaba obligado a encajar en el relato del galán eterno. Ese repliegue no fue una retirada del mundo, sino un acercamiento a sí mismo. Y en ese silencio elegido, José Ron empezó a reconstruir su relación con el amor, no como promesa hacia otros, sino como un acto de honestidad personal. A partir de esa reconstrucción íntima, José empezó a comprender algo que pocas veces se dice en voz alta. El amor no siempre adopta la forma de una pareja. Durante mucho tiempo había creído, como tantos otros, que amar significaba entregarse a alguien, compartir un proyecto, sostener una historia visible. Pero en ese nuevo silencio descubrió otra dimensión. Amar también podía ser cuidar su vocación, respetar sus tiempos, proteger su sensibilidad. No era un rechazo al afecto, sino una ampliación de su significado. En lugar de buscar respuestas fuera, comenzó a encontrarlas en lo cotidiano, en la disciplina del trabajo bien hecho, en los espacios de calma, en la coherencia entre lo que sentía y lo que mostraba. El amor dejó de ser una urgencia y se volvió presencia. Ya no necesitaba demostrarse ni demostrárselo a nadie. Esa madurez emocional, lejos de apagarlo, lo volvió más consciente, más libre. José entendió que forzar un vínculo solo para cumplir una expectativa ajena era traicionarse. Y en ese acto de honestidad, tan silencioso como firme, empezó a habitar una forma de amor menos espectacular, pero infinitamente más verdadera. Desde esa nueva forma de amar,
surgió inevitablemente la pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Sigue creyendo José Ron en el amor de pareja? Él nunca ha respondido con un sí rotundo, ni con una negación definitiva. Su postura es más compleja, más honesta. Para José, el amor no es algo que se busca para llenar un espacio, sino algo que llega cuando deja de ser una necesidad. Si aparece, debe hacerlo sin exigencias, sin el peso de una narrativa impuesta, sin convertirse en espectáculo. Esa visión rompe con la imagen clásica del galán romántico que el público espera. José no reniega del amor, pero tampoco lo idealiza. Lo concibe como un lugar seguro, no como una prueba que deba superarse ante los demás. Por eso guarda silencio. No por miedo, sino por coherencia. Entiende que hay vínculos que solo sobreviven lejos del ruido y que no todas las historias necesitan ser contadas para ser reales. En ese equilibrio delicado entre apertura y reserva, José Ron deja claro que su mayor fidelidad ya no es hacia una imagen pública, sino hacia la verdad que ha aprendido a construir consigo mismo. Así, la historia deja de ser solo la de un actor famoso y se transforma en algo mucho más universal. José Ron ya no encaja en el molde que durante años intentaron imponerle. No es el galán que promete finales perfectos, ni el hombre que corre detrás de una vida previamente escrita. Es alguien que eligió detenerse, cuestionar y aceptar que no todos los caminos conducen al mismo lugar. En un mundo que insiste en medir el éxito afectivo por la estabilidad visible, su postura resulta incómoda, casi provocadora. Pero es precisamente ahí donde su recorrido adquiere sentido. Al negarse a vivir según expectativas ajenas, José reivindica el derecho a elegir distinto, a vivir el amor, o la ausencia de él, sin culpa ni justificaciones. Su silencio no es vacío, es posición. Su distancia no es frialdad, es conciencia. Y en esa coherencia muchos pueden verse reflejados, quienes han amado, dudado, retrocedido y entendido que la plenitud no siempre llega acompañada. La historia de José Ron no habla de renuncia, sino de libertad, de la valentía de no traicionarse, incluso cuando eso implica caminar solo. Y es justamente en esa libertad donde esta historia encuentra su verdadero cierre. José Ron no ofrece respuestas cómodas ni finales prefabricados. Su recorrido invita a mirar hacia adentro y a preguntarnos cuántas decisiones tomamos por convicción y cuántas por miedo a no encajar. Tal vez el mayor acto de amor no sea quedarse a cualquier precio, sino ser fiel a lo que uno es en cada etapa de la vida. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un like para apoyar este tipo de relatos humanos y compártela con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que se esconden detrás de los rostros conocidos. Y ahora dime, ¿crees que la felicidad siempre necesita compañía? ¿O a veces nace del valor de caminar a solas?